Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Brandon Pérez. Es para mí una bendición poder estar a través de este video compartiendo un mensaje de bendición para tu vida, esperando que el Señor pueda hablarte y que esta palabra sea impactada a tu corazón. Quiero iniciar relatándote una historia que la puedes encontrar en Primera de Samuel capítulo 17 y habla de alguien llamado David, al cual tú conoces. Y estoy seguro que tú conoces la historia que el día de hoy te voy a relatar. Dice la palabra del Señor que David estaba apacentando a sus ovejas cuando escucha que en el pueblo de Israel estaba sucediendo algo, en el campamento estaba sucediendo algo, y es que había un gigante que estaba alardeando en contra del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel temía ante lo que este gigante estaba hablando. Pero lo que aquel gigante estaba hablando llegó a oídos de este pastor de ovejas llamado David. Era un joven. Y dice la palabra del Señor que él deja al cuidado de otro pastor a sus ovejas. Y se presenta delante del rey Saúl y le dice cuál es la recompensa para que aquel que logre matar al gigante, para aquel que logre vencer al gigante. Pero me llama mucho la atención que David se presenta delante de Saúl, pero no se presenta preguntando de qué tamaño era el gigante, cuál era el nombre del gigante. Él se presenta preguntando cuál era la recompensa para aquel que matara y derribara a aquel gigante. Absolutamente nadie de los guerreros del pueblo se atrevía a enfrentarse a aquel gigante. Pero un joven que muchos decían que era un simple pastor de ovejas, a los que sus hermanos lo rechazaban, se atrevió a preguntar cuál era la recompensa. Y dice la palabra del Señor que luego de hablar con Saúl, Saúl accede a que David se enfrente al gigante, porque David le dice: cuando algún lobo trata de agarrar una de mis ovejas, yo la defiendo. Déjame intentarlo, déjame hacerlo. Yo no me acobardo. Y dice la palabra que Saúl se disponía a poner el traje de guerrero a David, pero el traje le quedaba muy grande, era muy pesado, era incómodo. Y dice David: yo no puedo con este traje, es muy pesado, en vez de ayudarme, me va a servir de tropiezo para poder batallar. Y David se quita el traje. Y quiero hablarte de algo, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro propósito está acabado, o que no hay propósito para nuestras vidas. Aquel pastor de ovejas por el que nadie probablemente daba nada, y que mucho menos pensaban que se podía enfrentar a un gigante, tenía un propósito de parte de Dios. Ya hay una frase que en lo personal me gusta mucho, y es: Dios no te va a usar por tu calamidad o por tu situación, te usará por tu propósito. Había un propósito para David, y el propósito estaba a punto de cumplirse. Y dice la palabra en el verso 48 de Primera de Samuel capítulo 17, que aconteció que el filisteo se levanta y se echó a andar para ir al encuentro con David. El gigante no estaba jugando. El gigante había amenazado a David y le había dicho: te voy a destruir fácilmente. Y se echa a andar, empieza a llegar al encuentro de David. Pero ¿sabes qué hace David? No se echa a correr para atrás, no se queda parado, sino dice la palabra que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no se amedrentó por lo que el filisteo estaba hablando. El gigante se da prisa, pero David dice: si te estás dando prisa, yo también me voy a apresurar, yo voy a correr y voy a ir a la línea de batalla. Muchos de nosotros no queremos ir a la línea de batalla, muchos de nosotros no queremos enfrentar nuestras dificultades. Pero David nos entrega una gran lección, que no hay gigante que pueda contra nosotros, porque David no tuvo miedo. David se agarró los pantalones
David tenía una confianza tan fuerte, tan plena, que tenía en su corazón una convicción de guerrero. Quizás nunca había practicado para ser un guerrero, pero dentro de él había una fortaleza que lo hacía tener una valentía más que aquellos que eran guerreros en aquel tiempo. Y dice que se da prisa David, empieza a correr al encuentro de este filisteo, de este gigante, del cual no le interesaba su nombre, del cual solo le interesaba destruir. ¿Sabes por qué? David no camina porque hubiera sido más rápido, más tardía la espera de enfrentarse a su problema, de enfrentarse a aquello que estaba atacando el pueblo, pero él empieza a correr. Tienes que correr a tu problema. Si estás llorando, corre y sácalo de una vez por todas. Tienes que enfrentar aquello que estás atravesando. No te eches para atrás. Empieza a buscar esa solución. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros creemos que el propósito se murió. Muchos de nosotros creemos que el propósito se acabó. Pero déjame decirte que hay un propósito maravilloso en tu vida. Y viene David y le dice: tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo en contra de ti, vengo delante de ti a la línea de batalla, en el nombre de Dios. Y en esa carrera que llevaba David, él iba avanzando y saca una piedra de su bolsa, la tira con honda y le da al filisteo. Pero ¿sabes algo? La piedra no hubiese llevado el impacto si él hubiese ido caminando. Pero él decide correr, decide darse prisa, llevaba fuerza. Dios no te va a usar por tu calamidad, por tu situación. Quizá la situación en aquel momento de David era que era un niño únicamente, que no tenía experiencia para pelear con un gigante. Pero Dios no estaba viendo esas cualidades de David. Dios estaba viendo algo más profundo, y que había un propósito, y que David sería conocido como un valiente. El problema de David, la dificultad de David, se quedó corta ante el propósito del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si el propósito te hace llorar, el propósito te va a traer regocijo. Si el propósito te trae enfermedad, el propósito te traerá sanidad. ¿Sabes? Si el propósito trajo muerte, el propósito traerá vida. ¿Cómo así vas a decir? ¿Sabes? Porque había propósito en los cielos para que Cristo viniera a la tierra y muriera por nuestros pecados. Ese era el propósito, pero también era el propósito del Padre, era que al tercer día resucitara de entre los muertos. El propósito no está para acabar contigo. El propósito está para capacitarte, para hacerte fuerte, con esa fortaleza que viene de lo alto. Porque dice la palabra de Dios que Él nos ha dado un espíritu de valentía, de dominio propio. Es tiempo que saques el guerrero que hay dentro de ti y que empieces a caminar, que empieces a avanzar, que te des prisa, que corras hacia ese problema, no lo escondas más. Enfrenta tu problema, enfrenta tu dificultad, enfrenta el propósito con valentía. No te quejes más, no preguntes cuál es el problema, sino enfréntalo. Ve como David en nombre de Dios, y te aseguro que tu victoria será garantizada. Te aseguro que si vas en nombre de Dios, esa victoria la tendrás en tu vida, porque si es propósito del Señor, el mismo propósito te dará la salida. Porque creemos muchas veces que cuando el Señor nos mete a una prueba no nos va a sacar, pero antes del Señor meterte a una prueba, Él ya te dio la victoria. Solo es necesario que pases ese campo de entrenamiento para avanzar, para caminar a otro nivel. Ese era el nivel en el cual el Señor iba a mover a David en aquel momento. Nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, pero aquel joven, aquel pastor de ovejas, dijo: yo voy en el nombre de Dios. Enfrentó el propósito, y el mismo propósito que probablemente generaba temor, lo hizo tener valentía, correr hacia la línea de batalla y enfrentar a aquel gigante. Porque tienes un propósito de parte de Dios, y el propósito se va a cumplir en tu vida. Pero tienes que creer
Y tienes que declarar que vas en nombre de Él y que no hay gigante, que no hay problema, que no hay escasez, que no hay momento, circunstancia que te separe de la voluntad de Dios. Y termino con esto y dice la palabra: el que permanece en mí, yo permaneceré en Él. Te bendigo en el nombre del Señor.